Estamos estudiando 2 de Corintios 10, versículos del 9 al 18. Estamos prácticamente en la parte final de la carta. El tratar con los falsos maestros que surgían dentro de las iglesias era sumamente importante para mantener la salud espiritual, porque los habían, como dije la semana pasada, aquellos que judaizaban o filosofaban. Entonces Pablo tenía que atender estos asuntos, y más que se volvieron prácticamente sus enemigos personales. En estos versículos del capítulo 10 dije que teníamos 7 temas, de los cuales ya hemos tratado 3 de ellos. El primero es ¿qué hacer con estos falsos maestros? Pablo lo dice, castigarles porque simplemente rehúsan obedecer, rehúsan someterse. Y la manera de castigar en una iglesia no es como dice dando palmadas, sino es la excomunicación o la excomunión, que es algo sumamente serio, ¿verdad? Ser excomunicado de una iglesia. Segundo, él habla acerca de la convicción personal que debe de tener cada creyente, ya que una de las cosas más tristes que estaba sucediendo es que lo estaban acusando de falso. Y en eso él sí se debe de defender, y él se los dice. Es más, se cuida él mismo de decirle a estas personas que son falsos, porque como él se proyecta si ustedes dicen que son cristianos, pues ¿por qué tienen que dudar que yo lo sea? En tercer lugar, estuvimos viendo el genuino apostolado que él presenta. Uno de los detalles que dijimos es que sí es cierto que el ministerio de los 12 apóstoles ya terminó. Cuando fueron a reemplazar a Judas, inclusive tenían 2 candidatos que reunían todos los requerimientos para ser apóstol. Sin embargo, nada más que pudieron elegir a uno. Quiere decir que ese ministerio de 12 apóstoles ya culminó cuando estos hombres de Dios murieron. Si en parte este don todavía sigue vigente, es en los misioneros. En ese aspecto, Pablo era apóstol porque era misionero a los gentiles, como fue apóstol Bernabé y otros hombres de Dios que ministraron en aquellos tiempos. Nuestro cuarto tema va a ser su defensa por los ataques al ministerio de cartas. Nosotros tenemos hoy día las cartas paulinas, y mira cómo forman parte de lo que es la palabra inspirada de Dios, y ha beneficiado a la iglesia del Señor Jesús por años y años. Es donde encontramos, ¿verdad?, directrices para nuestra vida cristiana, y fue un método que Pablo usó para ministrar. Sin embargo, el versículo 9 del capítulo 10 de esta segunda carta, él mismo dice: para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. O sea, sus enemigos lo criticaban de escribir con tono autoritario, como si quisiera amedrentar a los lectores. O sea que la carta era un método poco personal, y como no se tiene que estar presente para ver las reacciones, pues a él le era más fácil amonestar por carta que personalmente. Eso es prácticamente de lo que Pablo se está defendiendo de todo esto. Y que su comportamiento cuando estaba presente era distinto al tono que usaba en las cartas. Vamos a ver qué Pablo tiene que decir acerca de esta acusación. Dice, versículo 10, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Ve cómo lo criticaban en ese aspecto? ¿Okay?
dice el 11, esto tenga en cuenta tal persona, ahí se dirige quizás a un individuo que era el que estaba levantando estas calumnias, que así como somos en la palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. O sea, él aclara que su intención en las cartas ya escritas y la que estaba por escribir no era amedrentar, sino simplemente cumplir con su responsabilidad de apóstol. O sea, de vigilar por el bienestar de las iglesias que plantaba y precisamente defenderlas, estas iglesias, de falsos maestros. Nosotros sabemos por la biografía de Pablo, no solamente por lo que narra Lucas en Hechos, pero también él mismo cuando él da su testimonio de cuántas cosas él sufrió, que Pablo para nada era un hombre débil, al contrario, fue muy valiente. Y que cuando él ministraba por cartas, él lo hacía ¿por qué? Porque era un método de alcance que le facilitaba a él a realizar su ministerio, porque él no podía estar en todas las iglesias a la vez. No es como los días de hoy que tenemos disponible un auto o el avión, o sea, un transporte. En aquel tiempo era más penoso y cargoso trabajar para el Señor, y él usaba las cartas para mantener en salud a las iglesias, sobre todo durante todo ese tiempo que él estuvo de cárcel domiciliaria. Él se valió de este método, pero en ningún momento él lo dice: si yo fui severo en las cartas, lo voy a hacer también en persona. Y ese los dice aquí en este versículo. Hoy día es interesante que más que nunca se está usando el correo electrónico para comunicarse y para enviarse mensajes. Es cierto que el correo electrónico carece de algo muy importante en las comunicaciones, que es la comunicación corporal, que dice mucho y respalda mucho un mensaje cuando uno lo tiene que decir. Por lo que uno tiene que cuidarse mucho de lo que escribe, porque pueden haber malos entendidos cuando usted no está apreciando, repito, cuando el remisor no está apreciando lo que el emisor le quiere decir a través de las cartas. Pero aún así es un método moderno, todos lo usamos, lo único que tenemos que saberlo aprovechar, saberle sacarle provecho, en ese sentido estoy hablando, y usarlo para bien. ¿Cuánto no podemos, verdad, transmitir por medio del correo electrónico versículos, mensajes, cosas que nos impresionan, que nos mandan? O sea, es cierto que lo que es el Internet tiene muchas cosas negativas, pero en este aspecto de comunicarnos lo podemos usar para bien, pero siempre precavidos, porque carece de la comunicación corporal. Bueno, el quinto tema, porque quiero seguir avanzando, y este quinto tema yo pienso que era tan importante que debíamos de dedicarle un poquito más de tiempo, porque habla de el devastador efecto de lo que es la vanagloria. Estos hombres enemigos de Pablo pues estaban envanecidos en sí mismos, y yo pienso que es pertinente que tratemos este tema. Dice el 12: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Mira qué interesante. Aquí Pablo habla de una medida que no es juiciosa, cuando uno usa su propia medida para uno medirse. Hermanos, tenemos que entender una vez y por todas que todos, y desde ahí no se queda nadie afuera, todos necesitamos crecer en todo aspecto de la vida. O
sea, no solamente en conocimiento, sino también en nuestro comportamiento. Si lo que nos llevó a Jesucristo fue confesar nuestros pecados y declarar, ¿verdad?, nuestra insuficiencia y toda imperfección y todo el mal que ha hecho el pecado en nosotros, pues es obvio que estemos todos conscientes de que necesitamos mejorar en todo aspecto de la vida. Y puede ser que nos duela, nos incomode, porque este crecimiento incluye el reconocer errores y también recibir con buen espíritu la crítica y la admonición. Fíjense si es cierto que todos somos, como dice, vanidosos, de que eso lo podemos ver cuando alguien nos critica en algo, sea en algo que hacemos o en algo que decimos. Inmediatamente usted va a comprender cuál es su reacción. Aunque después que pase el tiempo, como me gusta como dicen los colombianos, les da una piedra. Les da la piedra. Piedra es, los enoja. Sí, no, que lo enoja. Sí, primero da la piedra y después pasa y uno entonces comprende, pero la primera reacción de uno cuando recibe una crítica es contraria, es contrariedad. Y eso es el reflejo simplemente de lo que somos, de la vanidad que hay dentro de nuestras venas. Fíjense la característica de estos falsos maestros, como dice Pablo aquí. Se autoalababan. O sea, la persona que se autoalaba no puede dejar de hablar de sí mismo o de sus propios logros. Una cosa es que yo tenga una experiencia, un testimonio que compartir, porque yo sé que es aplicable a lo que estoy enseñando o puede ser de edificación a otro, a que yo continuamente esté llevando toda la atención hacia mi persona y autoalabando y autoexponiendo todos mis logros delante de eso. Eso es autoalabarse. Eso es prototipo de la vanagloria. Yo digo, hay tanto que hablar de Jesús, hay tanto que enseñar de la Biblia, que si yo voy a ocupar este tiempo en hablar de mi persona, entonces, ¿qué estoy haciendo? Bueno, esa es una característica de los falsos maestros o personas, no quiere decir que sean falsos, pero no se están dando cuenta que eso es efecto de la vanidad que hay en nosotros. Y no solo se autoalaban, sino dice, se miden ellos mismos por sí mismos. O sea, como decir, se autorrecomiendan. ¿Okay? Y se comparan con ellos mismos. Cuando dice aquí Pablo, se comparan con ellos mismos, ya eso ahí está hablando de lo que es la altivez. La altivez es una de las muchas ramas de la vanagloria y es cuando una persona comienza a ver, a considerar o a tratar a los demás como inferiores a él mismo. Ahí es donde, dice, se comparan con ellos mismos, despreciando o ignorando la capacidad que puede haber en los demás. Fíjense qué interesante esa palabra vanagloria, porque vana es algo que es inútil, vacío, pasajero, sin valor, falto de realidad, vana. Y gloria es más bien se traduce por fama. Entonces, poniendo la palabra junta, es como diciendo darse a conocer por lo que uno hace o dice como presumido, presuntuoso, o sea, una persona que tiene muchas pretensiones. O sea, gloria, vana, darse a conocer por ser presuntuoso. Por la falta de realidad de sus vidas. Hermanos, tristemente, esta es la esencia de nosotros los hombres. Muchos, Dios está haciendo una obra grande en la vida de nosotros. Lo tenemos que reconocer, que si no fuera por Dios,
estuviéramos en lo mismo, pero el hombre sin Dios y por el pecado está condenado a una vida vacía, vana, insatisfecha, de culpa y muerte. Solo lo puede librar Jesucristo. Aún así, en Cristo continúa esa lucha contra la vanidad y contra la vanagloria. La vanagloria tuvo su principio con los mismos ángeles y todos nosotros sabemos que así fue. Lo sabemos por lo que nos cuenta el profeta Isaías en el capítulo 14 del 1 al 23 y también el profeta Ezequiel 28 del 13 al 16. En especial de estos dos pasajes, Isaías 14, 13 y al 14 les leo de la Biblia de Estudio Mundo Hispano, dice así, refiriéndose a Satanás, para que vean cómo este vino a ser el origen de la vanagloria. Dice, tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al altar. Ahí está lo que es la vana fama, o sea, ser semejante al Altísimo. Sabemos que del diablo pasó al hombre, porque en Génesis 3, del 1 al 7, es cuando Satanás le dice a Eva, es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios. Ve, ahí está el veneno. De lo que, la misma manera que él cayó, ese veneno es lo que introduce, lo que abre los ojos de Adán y de Eva para adquirir aquel fruto prohibido y comerlo. Al comerlo, lo que hicieron fue tragar vanidad. Y hermanos, esa vanidad todos la heredamos. Todos. Y prácticamente nuestra salud está en reconocerlo. La Biblia advierte sobre esta condición. Ustedes saben que el Salmo 138, 6, que ya hablamos de lo que es un altivo, que es creerse superior a otro, dice, Dios mira de lejos. O sea, Dios no resiste al soberbio, al altivo. Dios no lo resiste. El hacerse pasar por algo que no eres, para Dios eso es irresistible. Y hay muchas maneras de que eso de serás como Dios, inconscientemente nosotros lo aplicamos en nuestra vida sin darnos cuenta. Proverbios 6, 17 dice que una de las 6 cosas que aborrece Dios son los ojos altivos. Eclesiastés 7, 8 dice, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. O sea, muestra aquí la altanería, la vanagloria, como si fuera un espíritu que se apodera de uno. Y por eso el mismo Señor Jesús comenzó sus bienaventuranzas, lo cual van en cadena. Y la primerita de ellas fue, bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, las personas humildes, las personas que no se creen altivas. Dice Romanos 12, 16, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Hermanos, la humildad o pobreza, esa pobreza de espíritu que todos deseamos, comienza reconociendo que somos vanidosos. Mientras que usted no reconozca que es vanidoso, no ha comenzado el proceso de sanación. No ha comenzado el crecimiento a crear en uno un espíritu humilde. Y sabemos que lo deseamos porque Isaías 57, 15 dice que el alto y sublime habita con el humilde. Y eso es lo que queremos. Les voy a presentar, abundando un poquito más acerca de este tema de la vanidad, un concepto que me vino a la mente que es real, pero es más bien antitético o una antítesis. Una antítesis es cuando dos palabras
o ideas son contrarias. ¿Ha escuchado alguna vez la posibilidad de una humilde vanidad? ¿Ve? Eso es una antítesis. Una humilde vanidad. Quiero decirle que existe. Irónicamente, una persona puede llegar a presumir de su humildad. Irónicamente. Para que ustedes vean el ser humano como todo lo puede llevar a extremos y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, un caso de humilde vanidad. Cuando una persona desea, por ejemplo, hace algo y desea ser reconocido o pregunta si algo lo hizo bien, procura un aplauso. Por ejemplo, nosotros mismos, cada vez que vamos, todos los domingos que vamos de regreso a casa, le preguntamos a nuestros niños, ¿cómo cantó el coro? Siempre le preguntamos. Y le preguntamos a otras personas, ¿qué ustedes creen? ¿Eso es vanidad? Pero fíjense, es una vanidad que inconscientemente refleja pobreza de espíritu. La humilde vanidad. ¿Por qué? Porque cuando uno pregunta o uno desea una respuesta por algo que hizo, usted está verdaderamente reflejando insuficiencia, incapacidad, falto. Entonces, necesita un respaldo para saber que algo lo hizo bien. Fíjense para que ustedes vean si eso no es así. Esa persona que pregunta, que desea un aplauso cuando hace algo, esa persona quiere el reconocimiento, pero porque se cree incapaz, insuficiente. Yo en otras ocasiones he contado este chiste de lo que le pasó a este pastor, pero bueno, va relativo al tema y pienso que es muy curioso el hecho del predicador que se creía muy elocuente, un erudito de la palabra. Y cada vez que terminaba de predicar, pues él se ponía allá atrás en el fondo a saludar a las personas esperando la adulación de la congregación. Entonces había entre ellos una ancianita muy sabia y ya había reconocido el mal que padecía el pastor, humilde vanidad. Y se le acercó y le preguntó, pastor, ¿alguien le ha dicho lo elocuente que es usted cuando predica? Él, con su rostro, quería decir que sí, pero por hacerse humilde, dijo, no. Entonces ella le respondió, y si nadie se lo ha dicho, ¿por qué se lo cree? Pero sigue siendo una humilde vanidad. Toda persona que procura eso, ya lo hemos establecido, la vanidad corre por nuestra sangre. Y si usted lo niega, pues se está haciendo daño a usted mismo. Porque lo que tenemos es que reconocerla para después, nuestra solución es caer de rodillas y pedir en oración el poder de Dios para que verdaderamente crea en nosotros el espíritu de humildad, la pobreza de espíritu que caracteriza a Cristo y que Cristo quiere de cada uno de nosotros. Por eso digo, si usted no lo reconoce, no va a poder llegar a pedir la ayuda y la cura que viene del Espíritu Santo y de la oración. Porque existe un orgullo que es peor que la humilde vanidad, un orgullo negro, que es cuando la persona se cree tal que no necesita la opinión del público. Ya ese es caer en un extremo alto, peligroso. Es una forma de manifestar que usted se cree semejante a Dios. Por eso yo le digo, hay muchas maneras de nosotros reflejar ese pecado que entró en Adán y Eva.
Y tristemente hay personas así. Hay personas que no les interesa para nada si alguien los aplaude o no, porque se creen. Y para ello también les tengo otra ilustración. Dice que en un almuerzo que presidió Mark John, el gobernador de Hong Kong, una dama de las más distinguidas se sintió menospreciada al descubrir que estaba sentada al extremo de la mesa en vez de estar cerca del anfitrión. Miren para eso. ¿Ok? Imagino que durante toda la comida estaba que no podía con ella misma. Cuando terminó la comida, se acerca al gobernador y con sarcasmo le dice: según parece, no se cuida usted de dónde se sientan sus invitados. El gobernador la miró y le dijo: distinguida dama, a la gente realmente importante no le interesa el sitio donde se sienta. Y sucede a veces que quienes se interesan por el sitio no son verdaderamente importantes. Sin embargo, estoy mencionando el orgullo negro, porque esa gente que se cree importante, que en efectivo no importa dónde se sienten, porque donde quieran están reconocidas e importantes, ese es el orgullo peligroso. Él es el orgullo negro, peor que la mujer que quiso sentarse al anfitrión, peor que Jacobo y Juan, que quisieron la derecha y la izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice claramente Pablo que la vanidad o la vanagloria que padecen especialmente los falsos maestros, que no son juiciosos. Y lo hemos dicho por qué. Número uno, porque Dios mira de lejos al altivo. Eso lo dice Salmo 138, 6. Santiago 4, 6 dice que Dios no resiste al soberbio. O sea, son las personas que se autoalaban, se autorrecomiendan, o sea, se están siempre midiendo por sí mismos. Son de las personas que no pueden dejar de llamar la atención o querer ser siempre, resaltar en medio de todo y ser quien prevalece en una conversación. Y todo eso hay que tener cuidado de eso, hermano, porque todo eso proviene de la vanidad. Segundo, esa persona se está haciendo daño a sí misma porque deja de crecer. Ya esa misma persona, digo, llegué hasta aquí, ya para mí no hay más, y deja de crecer. Cuando usted está en puestos de liderazgo o alcanzando ciertos grados universitarios, mientras más alto usted se va elevando, yo nunca he menospreciado la importancia del estudio. Uno debe de educarse, uno debe de estudiar, pero con el verdadero propósito. El verdadero propósito es poder ayudar a las personas con quienes usted va a trabajar. Pero si usted lo hace porque usted quiere alcanzar el máximo de todo, y hermano, eso es vanidad, eso es altivez. Y claramente dice, Dios lo mira de lejos. Y tristemente hay muchos teólogos que han caído en esos extremos. Y mientras más alto tú te eleves, ustedes saben que la caída duele más. Porque cuando te quiten el altar y caigas, mientras más alto, el golpe es más grande. La vanagloria no conduce a nada, no es provechosa, no es productiva y no va a recibir nada del Señor. Y también la cuarta razón por la que no son juiciosos, el vanidoso es petulante, cae mal. Las personas así caen mal, todo el mundo les rechaza. ¿Quién quiere estar cerca de tales personas? ¿Quién quiere? Si no, como dice, no te deja poner ni un comercial. ¿Quién quiere estar cerca de esas personas? Su altanería de creerse superior, mejor o por encima de los demás, hace que la gente los repele. Porque tú lo resistes por un poquito, pero ya después. Entonces, es obvio que dice aquí Pablo que no es juicioso la persona que es vanidosa.
Quiero rápidamente mencionar el sexto tema que dice: verdadero carácter del cristiano es de un siervo. No alardea de sí mismo, sino su confianza está puesta en Dios y en su gracia. Sabe mantenerse en sus propios límites. No se aprovecha del fruto del trabajo de los demás. No se gloría desmedidamente. Miren los versículos 13 al 16. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros. Pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Así que, hermanos, nosotros sabemos que Pablo era un hombre. Inclusive Pedro tenía una opinión de Pablo, que él lo menciona en su segunda carta, ya cuando va a terminar en el capítulo 3, versículo de 15 al 16, como que era un hombre que lo que hablaba a veces era hasta difícil de entender, como si fuera algo de un doctor. Y sin embargo Pablo siempre se mantuvo donde debía de estar, sabiendo que lo que él era por la gracia del Señor. Por eso dice: yo no me glorío desmedidamente. Pudiera haber tenido razones para gloriarse, porque Corintio fue plantada por Pablo. Y él mismo lo dice ahí: yo no voy a otras regiones donde trabajan los otros apóstoles a estar haciendo trabajo allí, sino el trabajo que yo hago ha sido marcado por Dios, dirigido por Dios, y ustedes son la evidencia de mi trabajo en el Señor. Eso es lo que le dice a los corintios. Hermanos, terminemos este año en este estudio, como dicen los versículos 17 al 18, tratando de glorificar a Dios en nuestras vidas. Dice Filipenses 2:3. Que tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Es todo lo contrario a la altanería. Ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Y si vamos a tener logros o vamos a alcanzar ciertas metas en nuestra vida personal, siempre le demos gloria al Señor. Es lo que Él está diciendo aquí, porque si no fuera por el poder del Señor, entonces ninguno de nosotros pudiera hacer absolutamente nada. Así que el Señor les bendiga y nos veremos de nuevo el próximo año. Por lo menos hemos podido terminar el capítulo 10. Así que el Señor les bendiga.